que Dios les bendiga. Nos da gusto el poder tenerlos aquí en el primer jueves del año. Siempre es una bendición contar con su presencia y entendiendo que se vienen tiempos fríos, ¿verdad?, para nuestra ciudad, y esto complica también la asistencia de algunos de nuestros hermanos. Pero nosotros que tenemos hoy la oportunidad, pues damos gracias a Dios. Les invito por favor a abrir su Biblia, hermanos, en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 33, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio, ya estamos próximos a terminarlo. La verdad ha sido una bendición para mí y un reto grande el considerar el pensamiento que Dios permitió en el libro al momento de tratar de que nosotros razonemos cómo deberíamos de discernir los continuos pensamientos que vienen a nosotros desde la posición de creyentes al considerar el sufrimiento, al considerar el mal en el mundo. ¿Cuál sería una respuesta bíblica ante por qué Dios permite que los justos sufran? Entendiendo por justos aquellos que creen en Cristo. Bueno, hemos estado viendo muchos pensamientos respecto a esto y en Job hemos sido representados porque nosotros no podemos desatendernos de la realidad que los creyentes viven. El mal en el mundo, lo que Dios permite que pasemos, nuestro propio pecado tiende a ejercer continua fricción en nosotros, de tal manera que los creyentes pasan por crisis. Los creyentes pasan por verdaderas crisis espirituales. No ha habido a lo largo de la historia un solo creyente que pueda decir que en toda su vida de fe no experimentó alguna crisis espiritual, alguna prueba, algún dolor, alguna amargura, algún cuestionamiento. La única manera sería de no tratar de relacionar lo que Dios ha revelado con la vida misma. Es decir, tratar de vivir en ignorancia respecto a lo que Dios es y respecto a la vida del hombre. Esa sería la única manera. Pero cuando nosotros traemos a nuestro razonamiento la verdad de Dios y hacemos una evaluación, definitivamente va a llegar un momento en que nos cuestionemos cosas. Y lo importante es, cuando surjan esos momentos de crisis, de dificultad, poder tener la mente saturada del Evangelio. Esa es la manera en que nosotros vamos a poder hacer frente a nuestras dudas, a nuestras crisis. Porque si nuestra mente está llena de cualquier otro tipo de fuente, de pensamientos mundanales, únicamente de filosofías humanistas, corremos riesgo de que esa crisis haga un gran hueco en nosotros. El título que nos compete hoy es Dios continúa hablando. Dios continúa hablando. Actualmente pudiéramos dividir este tema en dos bandos. El hombre que es escéptico y el hombre que es fanático. El escepticismo ha estado presente desde que el cristianismo surgió. Ha habido hombres que desde el inicio empezaron a dudar todo lo concerniente a la religión cristiana. Es más, desde antes ya había hombres que cuestionaban cosas. Pero hablando del tema religioso, han habido hombres que han cuestionado la autoridad de las Escrituras, han cuestionado si verdaderamente el cristianismo es la fe y religión verdadera, y siguen surgiendo hombres que ponen en tela de juicio si verdaderamente deberíamos de llamar a la Biblia la palabra de Dios, de tal manera que dudan y cuestionan si de verdad Dios sigue hablando por medio de su palabra. Han sido una de las consecuencias de lo que se ha conocido históricamente como la teología liberal. Poner en tela de juicio nuestro pensamiento respecto a las Escrituras. Pero por contraparte están los hombres fanáticos o el fanatismo que le adjudican a todo tipo de manifestación circunstancial o climática o de cualquier índole
se lo adjudican a Dios. Hay personas, incluso dentro del mismo cristianismo, que al ir manejando y al ver un semáforo en verde es la señal misma de que Dios está manifestando su voluntad hacia algo. Y pudiéramos citar muchas cosas y muchos ejemplos de cómo los hombres caen en un fanatismo y donde se divorcian de un pensamiento racional respecto a ver de qué manera Dios está hablando o no. Bueno, en nuestro capítulo de hoy, en Job capítulo 33, empezamos a considerar ahora los discursos de un nuevo personaje llamado Eliú. Él era dentro de los amigos de Job el más joven, incluso hay cierto misterio respecto a su persona, porque no sabemos exactamente si él estuvo presente desde el inicio, no sabemos si en verdad era un amigo o qué pasaba con él, pero por sus dichos, él estuvo al tanto de la conversación de Job con Elifaz, con Bildad y con Zofar. Él era el más joven. Y dice la escritura que él permaneció en silencio, respetando a que aquellos hombres eran mayores, pero cuando se percató que ya no supieron qué responder, ni de los amigos a Job, ni de Job mismo, él entra en escena. Pero su condición ya es diferente a lo de los otros amigos, puesto que los demás intentaban razonar para condenar a Job. Y este personaje nuevo, Eliú, ya no busca razonar y argumentar para poder atacar a Job, sino que lo intenta llevar hacia Dios mismo. Y él mismo nos va a servir a nosotros para introducirnos a la respuesta final de Dios a Job, en donde él le va a comunicar el propósito final por el cual había permitido que él pasara por toda esta aflicción. Y lo primero que vamos a ver en este capítulo, hermanos, es un encabezado que es: Dios es mayor que el hombre. Dios es mayor que el hombre. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros tendría un problema con esta afirmación. Dios es mayor que el hombre. El cristiano más principiante, más nuevo, podría dar algunos razonamientos por lo cual es lógico creer que Dios es más grande que los hombres en todos los sentidos. Algunos cristianos con más entrenamiento pudiera decir desde la teología por qué creemos que Dios es mayor. Por ejemplo, pudieran decir que rápidamente Dios es eterno, no así el hombre, él tuvo un inicio. Y puesto que Dios es eterno, él conoce toda la historia, por tanto él la dicta. Y si él la dicta, él es soberano. Mientras que el hombre con esfuerzo puede conocer lo que sucede a su alrededor. Dios es mayor que el hombre en poder, puesto que Dios es el único que de la nada ha hecho todo. El hombre no. El hombre no ha podido crear nada de la nada. Sin embargo, Eliú se vale de todo esto que acabo de mencionar y añade una razón más que nos compete a nosotros, por lo cual él le dice a Job: Dios es mayor que el hombre. Vean los versículos 12 y versículos 13, por favor. 12b y 13. Estamos en Job capítulo 33. He aquí, en esto tú no has hablado justamente. Yo te responderé que es mayor Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Esta respuesta de Eliú, que por tiempo no vemos todos los versos más detalladamente, pero esta respuesta de Eliú se debe al cuestionamiento que Job hizo a Dios en sus momentos de mayores crisis. Él estaba afligido, él no comprendía por qué Dios permitía su aflicción y él en más de una ocasión cuestionó directamente a Dios por qué permitía esto. Ahora, chequen, hermanos, los versículos 8 al 12 para ir entendiendo un poco el pensamiento de Eliú. Aquí está hablando Eliú a Job. De cierto tú dijiste a oídos míos,
y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Eliú empieza cuestionando a Job por las palabras que él oyó de él mismo, diciendo que Dios buscaba reproches, que Dios le tenía por enemigo, que Dios incluso le había puesto en un cepo y lo estaba vigilando. Pero concluye diciendo Eliú a Job, en esto no has hablado justamente. Ahora, todo apunta a que las palabras de Eliú son más bien una interpretación de las palabras de Job, puesto que no hallamos un registro exacto en donde leamos que Job verdaderamente dijo esto. Él había dicho, inocente soy y no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Pero Job en ningún momento mencionó que él era sin pecado, sino más bien que él era inocente de las acusaciones que sus amigos le querían imputar. Ahora, hay una gran diferencia entre la afirmación que alguien pudiera decir, soy puro y sin pecado, y de alguien que se defiende contra acusaciones falsas. Lo que estaba haciendo Job era defenderse de sus amigos, pero él no tenía en mente que él era un hombre sin pecado. Ahora, hermanos, no perdamos aquí el punto. Lo que está diciendo Eliú aquí es que Dios es mayor que los hombres, y dice esto por el cuestionamiento que Job estaba haciendo. Él estaba esperando una respuesta de parte de Dios, como si Dios estuviera obligado a dar explicaciones de lo que hace y de lo que permite que suceda desde planos universales y desde el plano personal. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que nos permitimos sentir y creer respecto a Dios, porque cada queja, cada disgusto por lo que estamos pasando es un cuestionamiento directo contra Dios mismo. Es tomar la osadía de permitirnos cuestionar la manera en que Dios procede. Es por eso que cobran tanta relevancia las palabras de Eliú a Job. ¿Por qué contiendes contra Dios? ¿Por qué contiendes? Job esperaba una explicación, una respuesta específica que le pudiera satisfacer. Así estamos muchas veces nosotros, cuando oramos a Dios, cuando estamos en esos momentos difíciles o por situaciones que nos aquejan. Pareciera ser que nuestras oraciones, más que someternos a la voluntad de Dios, buscan que Dios nos dé una explicación por qué hace lo que hace. Ahora, esta actitud que había asumido Job es muy diferente a la que la Escritura nos manda a tener respecto a la manera en que Dios obra. Vean el Salmo 46, versículos 10 y 11 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Los cristianos somos llamados a estar tranquilos delante de Dios, pues Él es mayor que nosotros y en su divina providencia podemos estar seguros que Dios va al frente, llevándonos quietamente hacia su santa voluntad. Esto implica que nosotros somos llamados a mantener quietud de palabras, sujetando nuestra boca con lo que nos permitimos hablar o quejarnos contra los designios de Dios. No nos deberíamos de permitir que en los momentos más amargos oscurezcamos nuestra razón, que pronunciemos palabras de ignorancia o empleando el lenguaje soez de la amargura de nuestro corazón. Nosotros somos llamados a mantenernos en quietud en nuestras acciones y en nuestras palabras, de modo que no nos pongamos en una actitud retadora contra Dios mismo. Y en lo tocante a la disposición de nuestros corazones, somos llamados, hermanos, a cultivar la calma y a cultivar una serena sumisión a la soberana voluntad de Dios
cualquiera que ésta sea. Ahora, yo sé que cuando alguien nos pudiera decir de mantener una actitud de quietud ante las palabras de otras personas, rápidamente va a surgir en nosotros, ¿por qué voy a tomar esa actitud si somos iguales? Pero cuando hablamos de Dios, en nuestra mente debe de venir rápidamente el pensamiento que Él es más grande que nosotros, por el hecho mismo de que Él es Dios y nosotros somos su creación. Él es más grande, que está infinitamente más allá de toda comprensión. Por tanto, es irrazonable de nuestra parte pretender sentarnos a juzgar la manera en que Dios decide, ya que las mismas son misteriosas. Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay una parte de la voluntad de Dios que le pertenece a Él, y que Dios en su sabiduría no ha querido dárnosla a conocer. Así que si nosotros pensamos o asumimos que en algún momento vamos a poder comprender plenamente a Dios y a comprender la manera en que Él obra, nuestra idea del Dios de la Biblia sería muy diluida, muy cabizbaja, y por contraparte la idea de nosotros sería muy alta, pensando que tenemos la facultad de comprender a Dios. Somos infinitamente incapaces de comprender a Dios. Así lo pronunció Job mismo. Vean el capítulo 11, versículos 7 al 9. Zofar dice esto respecto a Job. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Imagínate, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a cuestionar, quizás no con nuestras palabras, pero quizás con nuestros sentimientos, cuando nos permitimos la amargura o el resentimiento, le estamos diciendo a Dios que no estamos de acuerdo con lo que Él hace o con lo que Él permite. Y es cuestionar a Dios. Es por eso que le decía a Zofar, ¿tú puedes descubrir los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Definitivamente hay una distancia grande entre Dios y nosotros. De hecho, a medida, hermanos, que Dios nos permite ir razonando y comprendiendo más la distancia de Dios y nosotros, es que nos podemos unir al pensamiento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20, cuando dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Este pensamiento del apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y sigue siendo tan relevante para nosotros. Dios aún nos sigue diciendo por medio de su palabra, ¿quién eres tú para que intentes altercar conmigo? Tú que fuiste formado, ¿por qué me cuestionas si yo te creé? Si nosotros nos hallamos en la posición de tratar de examinar a Dios y ver sus faltas, estamos virtualmente suponiéndonos capaces de ser consejeros de Dios, cuando en realidad más bien somos llamados a que con verdadera humildad y con verdadera adoración clamar como el apóstol Pablo en la conclusión de su pensamiento. Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén.
Esta sola comprensión, hermanos, de la infinita distancia entre Dios y nosotros y entre el entendimiento que tiene Dios y el nuestro debería de ser suficiente para mantenernos en silencio y para acatar con serenidad todo lo que Dios hace, no importa cuán ininteligible o misterioso nos parezca. No tenemos derecho alguno a esperar que Dios nos dé una explicación. Pareciera ser que a veces los cristianos vivimos esperando a que Dios le plazca tomarse un momento y explicarnos o pedirnos permiso para hacer algo. La verdad que ese es un pensamiento tan errado, puesto que Dios es más distante que el hombre, es más grande, más poderoso, más sabio. Así que está más que justificado que Dios no nos dé a nosotros razones de sus asuntos, que no nos explique por qué Dios hace lo que hace. Bástenos el saber que contamos con un Dios infinitamente sabio y poderoso y que hará siempre lo que es mejor. Nunca olvidemos, hermanos, que Él se sienta en su trono de su soberanía y su reino rige sobre los demás reinos. En su soberano poder y dominio Él será exaltado, como Él mismo declara, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Él hará saber a todos que Él es supremo Señor de la tierra. Así que nosotros, hermanos, no podemos pensar, partiendo del ejemplo de Eliú y Job, que Dios nos explique por qué hace lo que Él hace, porque Dios es mayor que nosotros. Pero ¿sabes algo, hermano? Dentro de esa distancia que hay entre Dios y nosotros, Dios sigue siendo un Dios bondadoso. Y en esa bondad a Dios le ha placido revelarnos su voluntad. Ve lo que sigue diciendo Eliú en los versículos 13 y 14. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguno de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es como si le estuviera diciendo, mira, no sé por qué estás esperando, Job, una respuesta de Dios. Él es más grande que tú, por tanto no puedes pedirle que te dé explicaciones. Sin embargo, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso para con los suyos, que en una o en dos maneras Él habla, pero el hombre no entiende. Es como si le dijera, mira, Dios está cerca de ti. A pesar de que Él es infinitamente majestuoso, Dios no es un Dios lejano y distante, sino que Dios ha interactuado con su creación y de manera más especial con sus hijos. De manera que podemos decir que a Dios le ha placido darse a conocer. Sin embargo, como dice Eliú, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es como si le estuviera diciendo, mira, tú estuviste tan ocupado pensando que Dios te iba a dar una explicación que perdiste de vista que Dios ya te había hablado. Pero Dios estaba interesado mucho más allá de una explicación. Él te estuvo diciendo que no se había ido, que Él seguía cerca, que tu enfermedad y tu dolor no anularon por ningún momento su amor y su favor hacia Él. Y mientras más pensaba en esto, hermanos, no podía dejar de relacionarlo con lo que enfrentamos día a día. Pudiera ser que nosotros estemos tan afanados, esperando una respuesta específica de Dios, como pidiendo una explicación, y perdamos de vista que durante este tiempo Dios estuvo hablando a nosotros. Dios nos estuvo indicando que Él estaba cerca, que este dolor que estamos pasando no podría ser una señal que Él había de dejarnos de amarnos, sino que Él estaría presente. Y así estaba Job. Estaba perdiendo de vista lo más importante. Dios no se había ido, Dios seguía hablando. Pero en esta actitud que había asumido Job, todos somos representados, porque los hombres suelen cerrar sus corazones a la voz de Dios. Porque tan solo
los hombres están dispuestos a escuchar lo que previamente han determinado que quieren escuchar. Por eso es necesario que Dios siga rompiendo nuestra dureza mediante su gran poder, el cual ningún hombre puede resistir. Ahora, es muy interesante que Eliú diga, en una o en dos maneras habla Dios. En una o en dos maneras habla Dios. No olvidemos, hermanos, por favor, el contexto histórico de Job. La escritura no estaba formada, no estaba la ley, o sea, aún Dios no le había dado a Moisés la ley. Por supuesto, no estaban los salmos, no estaban los profetas, ni todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Es por eso que todo el conocimiento teológico que tenía Job, Eliú, Zofar, Elifaz y Bildad, tenía que haber venido directamente de Dios, no de la Biblia que hoy tenemos nosotros, sino que Dios se reveló a ellos de alguna manera. El escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en el tiempo de Job aún no había ni los profetas. Así que la manera en que Dios hablaba a los hombres era muy diferente. La Biblia registra que Dios se comunicaba mediante visiones, mediante sueños, ángeles, ciertas personas, o depositando Él directamente sus pensamientos o voluntad para los hombres. Dentro de la teología propia decimos que hay al menos tres maneras en que Dios se revela. La teología o revelación natural, la revelación personal y la revelación especial. Dios, por todo lo que ha hecho, da testimonio de que Él existe. Dios, por medio de Cristo, manifiesta su existencia. Y por medio de la palabra es que Dios nos revela su revelación final y más completa de Él mismo. Pero aquí no estaba esto. Eliú menciona dos maneras principales en las cuales Él se revelaba a los hombres en aquel tiempo. Veamos la primera, versículos 15 al 18. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que parezca a espada. La primera manera en que Dios solía revelarse a los hombres era mediante sueños o visiones. Mediante sueños o visiones. Ya en algunos capítulos pasados habíamos visto que un primer argumento que Elifaz usó contra Job fue mediante un sueño. Él mencionó que Dios se le reveló en la noche mediante una visión y le dijo que no era tan justo. Job mismo había sufrido de sueños terribles, así que él dijo que Dios lo estaba aterrorizando con sueños y con visiones. Ahora Eliú sugiere que posiblemente Dios estaba usando aún esos sueños para darle una lección y un conocimiento a Job. Ahora, esto no es nuevo porque en todo el Antiguo Testamento vemos que continuamente Dios habló a Abraham mediante sueños y visiones, a Jacob, a José, a Daniel y a muchos más personajes. Él les daba sueños y visiones y también les daba la habilidad para interpretar esos sueños, como lo fue con el caso de Faraón, de Nabucodonosor, del copero y del panadero. Ahora, más allá, hermanos, de este conocimiento que tenemos a partir de la Biblia, no sabemos si Dios había estipulado a los hombres una guía o una regulación para que los hombres pudieran determinar cuándo un sueño venía verdaderamente de parte suya. Seguramente hubo muchos errores en ese tiempo de personas que asumían que ese sueño venía de parte de Dios cuando no era así.
Ahora, lamentablemente, estamos en una época donde muchos cristianos siguen asumiendo que sus sueños o visiones son los medios vigentes por los cuales Dios transmite su voluntad, pero están tan ocupados de darle significado a sus sueños que desestiman la autoridad vigente hoy. Vean lo que dice segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, por supuesto, hermanos, Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera en cuestión de dar a conocer su voluntad. Pero no olvidemos que a lo largo de la historia Dios se ha ido revelando progresivamente. Y ahora podemos estar seguros que tenemos la palabra profética más segura. Así que Dios no nos manda a nosotros el que estemos tan atentos a lo que soñamos. Hay muchas personas en ese fanatismo que se despiertan con una imagen muy palpable de lo que soñaron. Y rápidamente dicen, bueno, ¿qué significa este sueño? Y le tratan de dar significado espiritual. Pero nuestro llamado es principalmente estar atentos a la palabra. ¿Sabes algo, hermano? Nuestros sueños están sujetos a nuestras emociones, a nuestras experiencias y a nuestras preocupaciones. Tú te has de haber dado cuenta que cuando durante el día estuviste pensando mucho algo o algo te preocupó tanto, algo de tu sueño va ligado a esa preocupación. Pero nuestros sentimientos son ambiguos, nuestras preocupaciones no son objetivas muchas veces y debemos de desconfiar de esas cosas. Sin embargo, la revelación de Dios está enraizada en la perfección de Dios. Por eso hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Nosotros, hermanos, no podemos guiar nuestra vida espiritual, no deberíamos, a partir de un sueño, a partir de algo que yo creo que pasó. Eso es tan subjetivo y está ligado al error. Pero existe una segunda manera en que Dios hablaba, la cual menciona Eliú. Vean los siguientes versículos. Vamos al versículo 19. Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Y su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Lo que está diciendo aquí ahora, que una segunda manera por la cual Dios habla es mediante el sufrimiento. Es mediante el sufrimiento. Con un lenguaje vívido, Eliú habla de las aflicciones de una persona que está en su lecho de muerte, que está enferma. Habla de penas, de dolores, por todas las penumbras que un hombre pudiera pasar, la falta de apetito y el disgusto aún ante los más exquisitos platillos. Dichas palabras estaban aplicadas a la persona de Job. Finalmente dice, su carne desfallece y lo que antes no se veía físicamente en él aparecen, o sea, sus huesos. Definitivamente él tenía en mente a una persona que estaba convaleciendo, alguien cercano a la muerte. Ahora, cuando Eliú empezó a hablar de todos los sufrimientos, él tenía en mente verdaderamente a Job. Pero la gran diferencia es que él no estaba aplicando dichas verdades acusándolo, sino que más bien él estaba tratando de llevar a que Dios estaba cercano y que seguía hablando a los hombres, ya sea mediante esos sueños o mediante el sufrimiento. Dios manifestaba su voluntad. Ahora, hermanos, el sufrimiento en sí mismo no es un lenguaje. Nuevamente, la Escritura nos ayuda a interpretar correctamente esto,
Vean, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El orden correcto es que la palabra de Dios interprete los sufrimientos de la providencia de Dios. La palabra escrita nos muestra cómo discernir lo que vivimos, de tal manera que sería imposible pensar que un hombre pueda interpretar sus sufrimientos ajenos a la palabra. Las circunstancias, hermanos, el sufrimiento, no interpretan a Dios. Es la Escritura quien interpreta las circunstancias. Es por eso que todo el llamado de nosotros para crecer espiritualmente está ligada a la palabra de Dios, a leer las Escrituras. Si nosotros queremos salir de ser cristianos sensuales, que interpretamos todo a la luz de los sentimientos, a la luz de los pensamientos, tenemos que estar enraizados en la palabra de Dios. Es ella quien interpreta lo que vivimos. Hay un libro muy bueno que se llama El misterio de la providencia, de John Flavel. Él dice lo siguiente: la providencia de Dios es como las palabras hebreas, solo pueden leerse al revés. Y comentando esta cita, otro escritor dice: no podemos leer en detalle los propósitos secretos de Dios para nuestras vidas individuales, de la misma manera que no podemos ver los pasos en el agua o entender el hebreo si tratamos de forma de una dislexia espiritual. Es decir, yo veo mis circunstancias, yo veo mi sufrimiento y voy a la Biblia a ver qué respuesta hay o no, hermanos. Nosotros estamos permanentemente en la palabra, y es la palabra que nos va a ayudar a discernir todo lo que vivimos. Ahora, esto suena muy obvio, pero la verdad, hermanos, y lamentablemente los cristianos actualmente viven al revés, interpretando la manera en que Dios obra a partir de la providencia y no interpretando la providencia mediante la palabra. Así que, ¿cuál es un llamado para nosotros? Memorizar la palabra, vivir en la palabra, conocer la palabra. Imagínate que ahorita saliendo del culto nos llaman y nos dicen que algo pasó terriblemente. ¿Cuál va a ser la manera o tu hermenéutica para interpretar eso? El momento que estás viviendo, no, es la palabra que nos ayuda a decir que eso que te sorprendió a ti sigue estando bajo el gobierno soberano de Dios. ¿Y cómo yo sé eso? Porque la Escritura lo afirma categóricamente. Así que continuamente somos llamados a ver las Escrituras, las Escrituras, las Escrituras. Así que en muchos sentidos, la providencia es un libro cerrado, pero la Biblia es un libro abierto que nos sigue hablando hoy. No busques en tus circunstancias, ni en tu sufrimiento, ni en tus pruebas, las respuestas a las preguntas más importantes. No, hermanos, a veces estamos en esos momentos de crisis, de dudas, razonando, y tratamos de buscar en lo que hemos vivido la respuesta a esas grandes preguntas. No, las grandes respuestas están en las Escrituras. Decía un pastor que si le pudiéramos adjudicar valor a lo que aportaron los filósofos griegos, decía que ellos hicieron las preguntas correctas: ¿de dónde vinimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la vida? Sin embargo, tuvieron las respuestas incorrectas porque las buscaban dentro de sus razonamientos. Nosotros, hermanos, ya algunos siglos adelante, tenemos las respuestas correctas a las preguntas correctas. ¿De dónde venimos? Del Señor. ¿Para qué existimos? Para su gloria. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la eternidad. Y todo eso mediante la revelación de la palabra de Dios. Y para concluir, hermanos, en esta noche, quisiera decirte un propósito final de que Dios se ha revelado a nosotros. En el tiempo de Job, Dios se revelaba mediante sueños y mediante los sufrimientos.
Pero Eliú dice que a pesar de que Dios se revelaba de esa manera, había un propósito principal, el cual sigue siendo vigente hasta esta época. Dios se ha revelado a nosotros con un propósito específico. Vean el versículo 17 y luego leemos el 27. Versículo 17 dice así: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Versículo 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Viene hablando Eliú y le dice que los sueños que Dios daba a los hombres era para hacer que el hombre abandonara su soberbia, que pudiera ver hacia dónde le estaba conduciendo su soberbia, que era la muerte, y para que finalmente el hombre pudiera decir, he pecado, he quebrantado la ley de Dios. Así que un propósito inicial de la palabra es poder mostrarnos nuestra condición pecadora. ¿Sabes que si tú le dices a los hombres que si se consideran malos, van a decir sí? He pecado mucho, me he rebelado, yo miento, yo maldigo, yo robo, yo he engañado. Pero lo que no conocen esos hombres son las implicaciones de su maldad. Y la única manera en que el hombre pueda ver la gravedad de su maldad es mediante la palabra de Dios. Pero además de esto, vean los siguientes versículos en donde la Escritura nos muestra el propósito especial de que Dios se siga revelando. Versículo 23, 24 y 28. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló su redención. Versículo 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en la luz. El versículo 23, hermanos, contiene dos palabras que definitivamente pareciera ser que Eliú está citando futuramente a Cristo. Él habla de un ángel y de un intercesor. La palabra aquí para ángel se suele traducir como mensajero de Dios o ángel del Señor. Dicha palabra aparece en todo el Antiguo Testamento y muchas veces se refiere a alguien más que un simple ángel, alguien mayor en rango. De hecho, esta palabra es usada cuando Dios se le apareció directamente a Moisés, a Gedeón, a los padres de Sansón. En todo el Antiguo Testamento Dios se reveló varias veces en forma humana o en la forma de un ángel, que más tarde vino a ser la revelación final de Jesucristo. Y luego habla de un mediador. Nosotros sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él vino a ser nuestro mediador perfecto. Así que pareciera ser de que nos está diciendo Eliú, mira la palabra o mira cómo Dios se ha revelado y su propósito es que ese hombre, ese mediador pueda llevarte y rescatarte de tu condición. La Escritura, hermanos, nos revela a Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. El único en quien verdaderamente hay salvación, el único quien verdaderamente puede pagar por nuestro rescate, la redención de nuestras almas. La Biblia contiene muchos temas, definitivamente. Y en ella pudiéramos hablar sobre varios aspectos importantes. Pero si hay un tema que unifica toda la revelación de Dios, es Jesucristo. Desde el principio Dios está comunicando que va a haber un Salvador de los hombres, alguien quien verdaderamente pudiera rescatarnos. Así que, hermanos, Dios sigue hablando hoy, y por eso dice el escritor de Hebreos, en esta época Dios nos habla mediante el Hijo de Dios, Jesucristo, en que hay esperanza y salvación para nosotros. Así que nuestro pasaje, hermanos, nos lleva a considerar que la esencia del mensaje y de la revelación de Dios es el Evangelio mismo. Qué esperanzador es
ver que Dios está tan interesado en que nosotros veamos en cada página de las Escrituras el Evangelio mismo. Dios prometiéndonos, indicándonos continuamente que hay esperanza para nosotros, que hay salvación para nosotros, aún para el hombre más afligido como lo fue Job, o para el hombre más moral que pudiera haber. La esperanza sigue siendo la misma: Jesucristo, el cual nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Hermanos, Dios sigue hablando hoy. Tenemos la palabra profética más segura. Nosotros hoy contamos con un beneficio muy grande, a diferencia de cristianos del pasado, y por lo cual considero que se nos va a demandar más. Hoy contamos con múltiples recursos, con muchas traducciones, con muchas fuentes, con mucha ayuda. Contamos por encima de todo esto con el Espíritu Santo, quien nos lleva hacia Cristo, para estar atentos a la palabra de Dios. Dios sigue hablando, hermanos. Así que qué mejor que confiar en la verdad de Dios, poner nuestra esperanza en esa verdad y rogarle a Dios ser moldeados por esa verdad que Dios sigue hablando. Así que si pudiéramos hablar de deseos para este nuevo año, qué mejor deseo de que Dios nos permita interesarnos verdaderamente en su palabra, interesarnos, dedicarle verdadero tiempo a lo que Dios ha dicho. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos permites ir a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos perdones cuando hemos desestimado tu verdad y le hemos dado más importancia a las circunstancias y otros medios, intentando ver en ellos tu voluntad. Tú ya nos has dejado, Señor, todo lo que necesitamos, todo lo que nuestro corazón que desfallece necesita. En tu palabra hay aliento. Por eso dice, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a desear tu palabra de tal manera que podamos estar inquietos al no estar en ella, al no conocerla, al no memorizarla. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea ley para nosotros. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a